Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con una amiga que está en Asturias, se llama Liliana Lamata. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Encantadísima. Bueno, me llamó la atención sobre todo el hecho de que estás en España, pero que eres venezolana y además eres española y eres esta mezcla de que tenemos muchos venezolanos en que pues hay obviamente una porción fuerte de europeo, pero que uno se da cuenta cuán venezolano es cuando cruza el charco y ahí se contrasta todo y se dice, no, pero somos demasiado venezolanos todavía, a pesar de que, bueno, la crianza a lo mejor fue de otra forma, ¿no? Así es, así es. Bueno, tú sabes que yo nací en Madrid, pero por cosas de la vida, porque mis papás se habían casado en Madrid, se habían casado en Venezuela ya hacía unos cuantos años, pero mi mamá, embarazada de mí, se fue para Madrid, qué sé yo, a hacer alguna gestión y me dio a luz en Madrid. Y entonces nada, regresamos a Venezuela, yo tendría 3 meses y ahí me crié toda la vida en familia de españoles, pero como digo yo, más criolla que la arepa, imposible. O sea, yo O sea, venezolana hasta la muerte. tus padres se conocieron en Venezuela. Sí, se conocieron en Venezuela, sí. Mi papá era de Madrid, mi mamá era canaria, toda mi familia canaria, madrileña, sí, sí, sí. Pero se conocieron en Caracas. Ellos fueron emigrantes del año 53. Claro, y entonces, bueno, hasta eran como quien dice dos desconocidos y por alguna razón se, esta que tiene el destino, como se forman las parejas, se consiguieron en Venezuela, quizás no se hubieran, si se hubieran quedado en España no se hubieran conocido, ¿no? Probablemente no, y el cuento es mejor aún porque cuando ellos se conocen, que se conocen en una boda, se dan cuenta que mi abuela mi mi tía abuela, por parte de mi papá, eran las mejores amigas en La Palma. O sea que yo tengo fotos, yo tengo una foto bellísima de mi abuela por parte de mamá y mi tía abuela por parte de papá en 1915, imagínate tú, en un baile de disfraces del Club Náutico de La Palma en 1915. O sea que mi familia viene emparentada de atrás y ellos cuando se conocieron no lo sabían. Realmente no lo sabían, o sea que era una buena casualidad. Sí, Sí, bueno, sí, sí. yo tengo por el lado de papá son de Madeira, de una isla también, o sea, una isla que está en África más bien. Uh-huh. Y bueno, y están los continentales, los portugueses continentales. Y claro, uno después de escucharlos, pues se da cuenta que son, incluso el acento es distinto y todo eso, pero uno en realidad pues no lo notaría si nunca fuera el continente, pues porque en la mayoría de los venezolanos portugueses que hay, vienen de Madeira, la mayoría. Sí, la mayoría, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y hay más madeirenses en Venezuela que en Madeira. Imagínate tú qué Eh, cosa, ¿no? Qué y curioso. muy, muy curioso. En el caso particular de mi padre, imagínate, eran 11 hermanos y se fueron 10 para Venezuela. Wow, wow, O sea wow. que la familia se fue prácticamente a Venezuela, pues. Sí, bueno, igual pasó en mi caso, ¿sabes? Porque la familia de mi mamá, que eran muchos hermanos, o sea, muchos hermanos de mi abuela, sobre todo de mi abuela, fueron muy perseguidos en la Guerra Civil Española. Eh, y todos terminaron en Venezuela. Todos terminaron en Venezuela. Pero además es una pequeña historia bien, bien curiosa también, porque mi bisabuelo, o sea, estamos hablando finales de 1800, tal, él tenía barcos y él comerciaba con Venezuela, ¿no? Entonces, él amó tanto Venezuela que él hizo venezolanos a todos sus hijos nacidos en Canarias, ¿no?
Y eso salvó a mi abuela de más de una ocasión de que la metieran presa, porque entonces ella decía, no, a mí no me pueden meter presa porque yo soy venezolana, a pesar de que nunca había ido a Venezuela, porque imagínate, estamos hablando de los años 30 y ellos emigraron a Venezuela en el año 53. Pero sí, hay una conexión con Venezuela que viene, imagínate, desde mi bisabuelo canario, sí. Sí, bueno, era para la gente en esa época que las conexiones no eran como hoy en día, pues era así como una buena imagen que alguien propagó en forma, digamos, oral, de cuentos que venían e iban. Y entonces, indudablemente que los cuentos que venían eran buenos, pues era Sí, seguramente relatos bonitos de una tierra próspera, de una tierra bonita, con frondosidad y todas esas cosas. Entonces, por supuesto, si tú escoges irte a un sitio, hoy en día igual, tratas de irte a un sitio que por lo menos sea compatible en algo con tu patria, con donde estás, y que sí, tengas, o sea, el beneficio de que vas a mejorar algo, pues, con la ida, pues, que vas sí, sí. y eso, pues, le sirvió a muchos de los emigrantes, pienso yo, a la hora de esos relatos tuvieron que haber sido un poquito exagerados a lo mejor, pero para lo mejor, pues, para lo... Sí, sí, bueno, de hecho a todos mis tíos abuelos y a mis abuelos y a mis padres, a todos les fue muy bien en Venezuela. De hecho, bueno, se quedaron en Venezuela hasta la muerte todos y amaron Venezuela, pero hasta los tuétanos. O sea, tú le preguntabas a mi mamá y mi mamá te decía que era la venezolana número uno. O sea, Sí, sí, bueno, fue un amor por Venezuela increíble y les fue muy bien, a todos les fue muy bien, la verdad. se desarrollaron como personas, porque Sí, sí, mucho, sí, profesionalmente sí. y no, la verdad que yo estoy muy orgullosa de Mira, eso. y a mí me sorprende ya, digamos, desde el punto de vista de lo que uno ve en Europa, del tan poco interés que tienen los españoles de ir a las Américas, ¿no? O sea, prefieren conocer, no sé, ir a Sri Lanka, ir a otro sitio, pero hay muy pocos españoles que quisieran, yo no he encontrado al primero que dijera yo quiero ir a conocer las Américas y tengo interés de ver qué es lo que hay detrás de tanta historia y eso. El español contemporáneo, pienso yo. Eh, Sí, bueno, lamentablemente y sin querer entrar en políticas y en situaciones, circunstancias, yo creo que América está muy devaluada a nivel de imagen por su inseguridad y por una cantidad de factores que me imagino que los ahuyenta. Por lo menos pero, A Venezuela, yo, no, yo cada vez que hablo con alguien que dice eh, que nombramos a Venezuela y un posible destino turístico y tal, todos la verdad que me dicen, no, que eso es muy peligroso. Yo le digo, sí, no, o sea, sí, no, depende de dónde vayas, depende de lo que hagas, pero Venezuela es un país maravilloso con un potencial turístico no explotado a la manera convencional, pero es un destino turístico maravilloso, maravilloso, y todos sabemos cuáles son los destinos, pues. Pero se frenan con el tema de la inseguridad. sí, pero sin embargo hay, por ejemplo, yo que conozco un poquito más del lado de los austriacos y de los alemanes, Uh-huh. he encontrado más gente alemán o austriaco que hacen sus tours, se van y por América del Sur y les llama la atención no solamente, digamos, Venezuela, sino que se compran un carro y dan sus vueltas por allá o van en moto o van en autobús, tienen esta curiosidad, a pesar de que, bueno, de los cuentos de la inseguridad y eso, que no siempre ha sido así, pero que, pues, digamos que a lo largo de la historia, quizás los españoles dijeron, se rompió el lazo de la colonia,
vamos a dedicarnos un poco aquí a España y no sé cómo se propaga la historia de la colonia en los colegios, pero algo debe haber ahí que me parece que, aunque sea por conocimiento general, debería haber como cierto interés de ir Sí, pero fíjate que no, y en general, bueno, en general el español y en particular el asturiano no viaja mucho al exterior. O sea, ellos se enloquecen yendo al pueblo de donde nacieron y de donde es la familia. Pero tú poco, o por lo menos aquí en Asturias, poco los oigo yo diciendo que se fueron a México, que se fueron a Argentina o que se fueron a... Yo a todos los oigo haciendo turismo interno. Es una generalización, a lo claro. mejor no es así, pero me da la impresión de que sí, que ciertamente el español es como más, no sé, le gusta su tierra, le gusta su tierra, le gusta su comida. Aquí cuesta mucho para que, por lo menos aquí en Asturias, cuesta mucho para que se abran, para que se abran a otra gastronomía. Cuesta, el asturiano es un poquito cerrado en esas cosas, ¿no? Y con el turismo también, me parece a mí. No me vayas a creer, pero Bueno, es mi impresión. lo cierto es que uno, por ejemplo, yo cuando he ido a España, pues siento así cuando veo a la gente hablando y sin conocerlos desde lejos, siempre me imagino, estos son los españoles que yo conocí allá, estos se parecen a mis vecinos, estos se parecen a los que estaban en el colegio, o sea, hay mucha familiaridad en la forma gestual como se Ah, sí, sí, presentan eso, sí. y No, nosotros ellos somos no lo, afines, sí, totalmente afines. y ellos no lo saben lo cercano que somos, pero yo, bueno, el estar en el metro en Madrid, por ejemplo, y me doy gusto de solamente ver, "Ok, esta chica se parece a fulana, este chico se parece a tal, la señora, la vecina tal, la señora tal". O sea, me Sí, doy unos gustos así imaginarios, pues, sí, sí, sí. una No, reconstrucción no, mental. sí, no entiendo. Pero sí, sí, obviamente somos afines, totalmente afines. Totalmente. Esto es un sitio maravilloso, la verdad que yo adoro estar aquí, yo amo, y sobre todo he aprendido a amar a Asturias. O sea, yo estoy feliz donde estoy. Yo estoy en Avilés, que es la tercera ciudad de Asturias. O sea, que es un pueblo grande o una ciudad pequeña, como tú lo quieras ver. Una ciudad medieval muy bonita. Bueno, digo yo que es muy bonita, ¿no? A mí me fascina y Asturias en particular es una tierra generosa, frondosa, verde, con ese mar Cantábrico que está tan presente. Yo particularmente, no sé si es por mi forma de ser o por la circunstancia vital que me está tocando vivir, yo de aquí no me sacan. Igual que no sacaron a mi familia de Venezuela, a mí no me sacan de aquí. La verdad que estoy muy feliz aquí. Mira, bueno, yo sé que eres una fotógrafo y que pues has hecho muchísimo trabajo en la fotografía. Me contaste un poquito de esto que te estás dedicando a los golfeados, pero entonces me meto en tu página y veo tus escritos en tu blog y digo, qué bello escribe realmente y me encantó muchísimo tu relato este de la fotografía frente a esa ventana durante la pandemia. Me pareció, o sea, qué bello el ver a la ventana como la conexión con el mundo y el ver a la ventana también como la fábrica de sueños, porque luego trajiste Así cantidad de es. imágenes, o sea, resolviste variar la escenografía y yo me imagino ese proceso mental creativo para hacer esos montajes y eso, y luego la forma como lo escribe, o sea, eres una persona muy completa en la forma porque la fotografía en sí no necesitaría ninguna palabra, porque son excelentes tus relatos fotográficos ahí,
con hacer una exposición con esas fotos, ya tú sabes qué estaba sucediendo ahí, pero además la forma como lo describes es tan rica, me encantó eso. Entonces, bueno, eres gracias. una cajita de secretos realmente. Sí, bueno, mira, yo no sé, Jorge, yo todo lo que hago, lo hago con amor. O sea, desde lo que fotografío, desde lo que escribo, desde los golfeados, desde la manera como me relaciono con la gente, yo me lo disfruto todo, todo, todo. Toda la vida yo me he pasado disfrutando lo que hago. Que lo haga mejor, peor, bien, mal, es que no me preocupa, porque eso, trabajos, por ejemplo, como ese, son los que me dan vida, los que me hacen respirar, los que me los tomo con una pasión increíble. Por lo menos ese trabajo fue mi salvavidas durante unas buenas semanas durante el confinamiento y me divertí horrores y la cabeza me daba vueltas en la noche pensando qué iba a hacer y después me daba cuenta que realmente eh, cada foto tenía que ver mucho con la luz del día, con la luz. Fíjate qué curioso. Entonces, eso, me pongo a escribir, es que me gusta mucho escribir también y hay otro trabajo que hice sobre un racimo de uvas. Bellísimo, bellísimo, sí, también. Que es que me gusta acompañar mi fotografía porque detrás de una fotografía hay una historia. Yo amo todos los libros que tengan que ver con la historia detrás de las fotografías o ese tras cámaras que es tan interesante, ¿no? Porque tú como espectador te haces una idea de la imagen, pero es absolutamente incompleta. O sea, lleva un mensaje que es importante para ti, te llega como te debe llegar, porque no tiene explicación, pero para uno como creador, oye, detrás de esa fotografía hay toda una historia, siempre hay una historia. No, bueno, es indudablemente que tienes el ojo también de la, digamos, de la cinematografía porque tienes la historia que quieres contar. Entonces yo me imagino que en tu cabeza de repente aparecen varias escenas, frames un poquito de, digamos, de lo que no se ve normalmente, pero tú lo ves, y quisieras que todos lo vieran porque obviamente tú lo estás viendo, porque tienes esa mente que trabaja con la imagen más la imagen para contar cuestiones Sí, internas e externas, o sea, las posibilidades de la imagen, ¿no? sí, Que, sí, sí, eso es de familia, echar cuentos, de, imaginarse historia es de familia. Sí, sí, sí. no, bueno, pues te felicito realmente, me pareció así como que qué ricura esa actividad que tienes ahí y esa mezcla, ¿no? Que tengas esa posibilidad de hacerlo, me parece fabuloso. Bueno, vi también tu forma de hacer, de presentar los golfeados, me parece así como que súper profesional, una cosa así que uno dice, ¿cómo puede ser la hechura o sea, no me imagino el proceso porque lo que veo es prácticamente de como si lo hicieran varias personas, pues como si hubiera ahí hay Un equipo, sí, una sí, sí. marca personal, pero es que es demasiado profesional y se ve que el que le llegue esa cajita, por ejemplo, o esa cuestión empaquetada así, pues le está llegando una cuestión muy personalizada y con una etiquetita que dice espero que te guste o cosas así, o sea, tienes muchos detalles y me parece, bueno, no sé si lo puedes mandar por avión. Sí, claro, bueno, lo que pasa es que, claro, yo lo envío, la caja de golfeados la envío a España y a Portugal, ¿no? Fuera no lo he hecho nunca porque, bueno, porque temo
que haya problemas con aduana y entonces se retrasa la caja y a fin de cuentas es un producto fresco que cuanto antes se consuma mejor, ¿no? Entonces no he experimentado enviarlo fuera de España, ¿no? Pero fíjate, esa caja tiene una historia que escribí haciendo como una recreación del momento en que se inventaron los golfeados. A principios del siglo XX, en Petare, y entonces pongo un personaje que es un niño que corre por toda la calle La Libertad, cruzando por la iglesia, y entonces llega a la panadería cansado, jadeando, pidiéndole a doña Duarte uno de esos, una de esas cosas que se llaman golfeado. Bueno, y por ahí me mando yo todo un invento para un poco para eso, para que la gente conozca el origen del golfeado, que no se sabe exactamente cuál es, pero bueno, me di la licencia de especular un poquito y a través de todo lo que he investigado yo al respecto, pues lo plasmé ahí, ¿no? Con un poquito con un toque histriónico ahí. Pero yo fui más allá de la concepción de los golfeados como te digo, se sabe que era en la panadería central de Petare, tal, a manos de los hermanos Duarte. Ajá, pero antes de los hermanos Duarte, o sea, ¿qué, qué, qué los inspiró para hacer los golfeados? Que por cierto, tú que estás en Viena o en esa zona, se dice que vienen más bien de los daneses, a lo mejor, qué sé yo. Sí, pero, de los enrollados, esto que lo llaman ¿cómo se llama? Los schnecke, los snails. Sí, Sí. pero a mí me parece como curioso, como raro, que en Petare de principios del siglo XX, la inspiración de unos canarios hayan sido un producto danés. Sí, debe ser algo que ya existía en Canarias de alguna forma. Habría que buscarle el viaje de Canarias a Venezuela. Y seguramente podría también tener una conexión en algún momento también con tierra firme, digamos. Pero Sí, 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 sí. Yo lo atribuyo, por ejemplo, a mi abuela canaria le encantaba comer papelón con queso, por ejemplo. Oye, qué casualidad, qué sí, casualidad. Y no porque ella lo traía de atrás, lo traía de Canarias, papelón con queso. De un canario, en una panadería, vamos, ¿sabes? Yo lo busco más por ese lado. Y ojalá alguien que nos esté escuchando, que esté escuchando esta conversación, nos pueda dar algún dato, porque yo he consultado historiadores gastronómicos en Venezuela y no hay nadie que me dé una explicación sí, consistente. bueno, yo he escuchado ese origen de Petare. Yo creo que es algo que Sí, alguien, digamos, empezó a a promover difundir. y creo que por ahí a lo mejor va la cosa, pero en estos días también estuve leyendo un poquito sobre cuando hubo por primera vez café en Caracas, porque uno también cree que el café estuvo toda la vida en Venezuela y resulta que el café no es americano, pues vino de África. Entonces, ¿cómo fue que a alguien se le ocurrió que el café podía ser negocio y cómo empezaron esas haciendas de café y bueno, y en Petare y en esos sitios? Entonces, en esa época pues habían viajeros también que iban y llevaban y veían esto, ¿no? Veían lo que se estaba haciendo ahí, de dónde venían
por ejemplo, las ideas de las haciendas de café a través de, por lo general, a través de padres, a través de sacerdotes, a través de gente que Sí, venía con ideas extranjeras, digámoslo así, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. bueno, no sería de extrañar que alguien en ese trajín pudiera hasta un danés haber pasado por ahí, haber hecho sus primeros golfeados, pues una cosa así, pero por Sí, sí, no ejemplo, se sabe. No cuando, se sabe. cuando fue la primera cosecha del café, parece que eso fue un acontecimiento en Caracas, que tuvieron los que hicieron, digamos, la primera fiesta para celebrar la cosecha, Y que se reunían, yo leí eso, yo tuve la sí, oportunidad de leer esa historia. y entonces yo me imagino que ahí, bueno, decían, bueno, ¿y este café cómo se come? Y alguien diría, bueno, en París se come con estos croissants, o en París se come con los caracoles estos, Sí, sí, pues, sí. y digo, bueno, hay que mandarlos a hacer a petare. Exacto, sí, mira, no se sabe, pero en todo caso, mira, yo me apasioné con este tema de los golfeados a raíz de la pandemia, eh, porque, bueno, porque el trabajo fotográfico se vino a cero, cero, cero. Y, y un día yo misma dije, oye, tengo unas ganas de comer golfeados, pero aquí en España, o por lo menos aquí en Asturias, no hay un queso apropiado para ser golfeado. Y entonces una amiga me dijo, sí, pero espérate un momentico, yo tengo cuajo. Y yo, cuajo. Sí, sí, cuajo más leche, queso. Mira, eso fue como una iluminación y desde ese día me ocupé en estudiar el proceso del queso, cómo hacer queso. Y te podrás imaginar aquí en Asturias que hay vacas en cada esquina, pues Bellísimas, tengo ¿no? yo la ganadería la tengo a 10 minutos, yo me voy, compro queso, leche recién ordeñada, me la traigo y hago queso llanero exactamente el mismo queso que comía yo comprado en el mercadito de la esquina. Y entonces, claro, hice mi primeros golfeados y bueno, eso fue un éxito y entonces abrí la página y por supuesto me serví de mi propio talento como fotógrafa para hacer de mis golfeados mis modelos preferidos. Entonces, no, yo en ese momento que tenía tiempo que no hacía fotos, bueno, eso sacar mis luces, mi cámara, mis lentes macro, y entonces todo eso me divertía y me sigue divirtiendo, a pesar de que ahora tengo más trabajo fotográfico, pero yo mis golfeados ya no los abandono, pero bueno, más nunca. Me piden, montón, montón, Bueno, porque bueno, di como con la receta que me recuerda a los golfeados que yo comía en los años 60 con mi abuela en los teques. Esa es mi receta. No, mi referencia no es los golfeados de ahora, que ahora pareciera que es un pan dulce con un poco de queso y papelón. No, 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 no. Eso tiene su trabajo. sí, Tiene bueno, su trabajo los golfeados y los pequeños han sido origen de muchas desilusiones para mí, porque, bueno, uno por supuesto se le hace agua a la boca y se imagina ese momento tuyo con tu abuela y esa cosa, y claro, viviendo en el extranjero, pues, te invitan a comer eso y cuando te das cuenta, pues no es exactamente, o sea, es muy, a veces uno dice, se ha desvirtuado y es sí, normal, Jorge, es normal. Yo no lo critico, yo no estoy en contra de la evolución de un producto porque siempre se va a conservar como o la gente que queremos conservar como la receta original, entre comillas. Eh, pero bueno, son intentos que hace la gente de acercar nuestros productos a los emigrantes. Está bien, pero sí, unos buenos pequeños, unos buenos golfeados, unos buenos cachitos. Oye, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Yo bueno, he tenido que estudiar
Tú no te imaginas cuánto he tenido que estudiar yo para ser mi golfeador. No, bueno, yo, digamos, a nivel de foto y lo que vi, me parece que has, digamos, dado en el clavo porque se ve buenísimo, se ve que la presentación ya es también muy buena y todo eso. Mira, y bueno, hablando también sobre lo que hablamos un poquito de la vez pasada, bueno, pienso que esto, ¿no? Que las oportunidades todo lo que uno hace tiene un pro y un con, y todo lo que uno hace tiene una oportunidad, ¿no? Entonces, pienso yo que personas que pasan por este proceso de que hay que emigrar, eh, pues tienen a lo mejor deseos no realizados en su lugar de origen, porque en el lugar de origen o en muchos sitios uno entra como en un camino así, en un tubo, en un rótulo, en lo que se espera de la persona, en si estudiaste algo tienes que practicarlo, si vives en tal zona no puedes ir a la otra zona, si X, ¿no? En cambio, empiezas, digamos, en otro sitio, tienes la posibilidad de variar algunas cosas las mantienes, algunas cosas las puedes variar hasta el punto que el que te vea hoy en día dice, no te reconozco. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Yo creo que has sacado provecho de eso, ¿no? Uy, mira, no sabes, Jorge, no sabes la, la, la ventana gigantesca, que la puerta gigantesca que se me ha abierto a mí profesionalmente, personalmente, con la emigración. Ha sido absolutamente maravilloso. De todas maneras, echando un poquito hacia atrás para poner la cosa en contexto, yo estuve 30 años, 30 y pico de años, unos buenos 25 años dedicándome a la fotografía de maternidad en Venezuela. Y lamentablemente ya al final, pues yo misma me sentía como eso, como dices tú, encajonada, oye, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y, y la verdad que yo ya tenía como ganas yo decía que yo tenía ganas como de tumbar mis bases, mis propias bases. Me lo podía permitir, ¿por qué? Porque ya yo tenía 30 y pico de años de carrera profesional. No es lo mismo que se lo pidas a alguien que está en pleno proceso productivo, tal. No, no, no. Ya yo tenía 30 años y, oye, ya, no, déjame pasar cuchillo y a ver qué pasa. Y quería ver mi vida en perspectiva, o sea, quería ver mi vida desde otro punto de vista. Entonces, yo llego a España en el año 2017 y nada más el hecho de poder tener mi cámara y llevarla y fotografiar en exteriores, wow, o sea, para mí fue una maravilla, porque yo en Caracas no pude sacar mi cámara. Tal vez un poco entre inseguridad, entre comodidad, no sé cómo explicártelo, pero yo estuve todo el tiempo prácticamente fotografiando en estudio. Entonces, claro, desarrollar mis capacidades fotográficas en exteriores, oye, es un placer, es un placer. Yo estoy encantadísima. Yo estoy feliz fotografiando aquí. Y he hecho de todo, he hecho de todo. Y que además con, una, con una alegría. Mira, yo al principio, por supuesto, no tenía carro. Por supuesto, no tenía carro. Y me puse a cuidar a una señora mayor. Y a mí me tocaba ir en autobús, cosa que en Venezuela, bueno, tú sabes, en Venezuela yo, o por lo menos, yo no agarraba mucho autobús, pero no era mi realidad. Y además yo trabajaba en mi propia casa, entonces poco me movilizaba yo en transporte público. Pero entonces yo me acuerdo, o sea, en esos tiempos, al principio, sentarme en un autobús público, en un transporte público, yendo a cuidar a una señora mayor, ¿no? O sea, eso es romper todos los paradigmas habidos y por haber. En mi vida me hubiera imaginado yo que yo iba a estar en esa circunstancia. ¿Y sabes qué?
me sentía absolutamente orgullosa de mí misma. Me sentí productiva, me sentí que estaba ayudando a otro ser humano, me sentí que estaba rodeada de gente de carne y hueso, me sentí que estaba observando lo que estaba a mi alrededor en un autobús, poder ver las cosas como son, con una humildad que es maravillosa. Es maravillosa. Yo estoy aquí feliz. Yo llegué aquí con 3 maletas, con 2 maletas mías y 2 de mi hija, y yo no quiero nada de Venezuela. Yo llegué aquí con política de austeridad total. Austeridad económica, austeridad material, pero ¿sabes qué? Mejor imposible. Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Sí, bueno, No hace falta mucho, no hace falta me mucho. parece que has tenido, digamos, un proceso también en el cual pues has encontrado otra vez cuestiones que no estabas ejercitando, pero que tenías ese corazón, esa personalidad que era apta para esas cosas, ¿no? Que era sensible para esas cosas. Y yo sí creo que yo desde el 2008 no volví a comprar carro, porque el carro te aísla y el carro te hace un mundo que no es el de afuera. Puedes poner una Sí. música, puedes andar en Viena todo barroco y entonces andas escuchando Dimensión Latina y estás en Dimensión Latina en Claro, el y carro. estás Sí. disociado de la realidad, ¿no? En Sí, cambio, sí. cuando estás en transporte público te enteras si va a llover, si hace calor, si ves las Lo noticias que de... comenta la gente, cómo miran, cómo se visten, cómo Sí, interactúan. No, no, sí. no, yo estoy encantadísima, yo estoy Y claro, y, encantadísima. y si tienes la oportunidad, como tuviste tú, de entrar en la realidad de una persona autóctona, de estas personas que tú puedes ayudar, pero no solamente es ayudar a la persona, estás viendo las 4 paredes que es realmente la historia de esa persona, porque a veces hay que escucharlos, lo que ellos dicen. Es decir, tienes una cuestión muy completa, porque tienes desde cómo comen, cómo viven, cómo fueron, cómo son. eh, No, 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 y además que la señora que cuidé, una señora de 90, en ese momento tenía 92 años, eh, me echaba todos los cuentos de cuando era joven aquí en Avilés y cómo casi fue mis Avilés. Y entonces me contaba cómo se compraba, fue una de las primeras en ponerse pantalones y entonces caminó por la orilla del mar y entonces la gente se burló de ella. Qué sé yo, mira, 70.000 cuentos que yo era, pero fascinada, fascinada escuchando a la señora Tina, ella se llama Tina. Entonces, oye, esa cercanía con la gente, ese bajarse un poco del pedestal donde uno, al que uno se subió queriendo o no queriendo, consciente o inconscientemente en Venezuela y en mi caso en Caracas, bajarse de ese pedestal ciertamente te hace ver la vida en perspectiva, pero de manera positiva, totalmente positiva. Yo te decía que yo lamento las personas que no se pueden terminar de conectar con la tierra a la que llegaron, porque todavía tienen la mitad del corazón puesto en Venezuela, ¿no? Para mí Venezuela va a ser toda la vida mi país y mi amor y yo estoy muy orgullosa de ser venezolana, pero no, me desprendí de la cotidianidad. Quise hacerlo conscientemente, porque o estás allá o estás acá, pero en los dos sitios sí, es bueno, complicado, es complicado. indudablemente que es una situación única la que estamos viviendo en la cual pues puedes tener acceso al día a día de los países de donde uno viene por la tecnología, Sí, sí, pero realmente eso hay que hacerlo con mesura porque
indudablemente que uno tiene que vivir donde uno está, tiene que darse cuenta de su ambiente y tiene que vibrar un poco con, ponerse en consonancia con las personas que están en este instante acá, de tal Sí, forma sí, de que uno después pueda decir, bueno, sí viví ahí, sí estuve ahí, porque eso es sí, sí, sí. como el caso este de la gente que se reúnen y solamente ven el celular, entonces no están. No están Ahora, presentes, no están presentes, ahora tú sí. a eso le adicionas, no solamente está viendo el celular, sino que está viendo el celular con la temática que de un país que está a unos cuantos miles de kilómetros. Entonces, no Sí, solamente que no estás ahí, sino que estás bien lejos de la realidad en la cual te encuentras, pues. sí, 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 Y, sí. y claro, es muy tentador, pero el que no lo haya hecho debe hacer el esfuerzo de tratar de aislarse un poco, aunque sea por horas, del tema de Venezuela y conocer a su vecino, conocer a cómo se hacen las Sí, cosas, qué piensan, cuáles son las fiestas que se celebran, etcétera, etcétera, ¿no? sí, 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 así es, así es. Mira, todos los que pasan por aquí, yo les pido que al final me digan su concepto de la felicidad y me dejen un eslogan de vida. Así que bueno, te paso la palabra para que me digas tu concepto de la felicidad. Wow. Mi concepto de la felicidad es que la llevo permanentemente, es que la tengo pegadito a la piel siempre. Yo soy una persona que me considero muy feliz, pero la felicidad es eh, estar contenta con lo que haces, con lo que te rodea, con lo que escuchas, con quien te relacionas. La felicidad es como la suma de circunstancias eh, con, alegres y estar contento, estar conforme, mi felicidad, te digo, me conformo con muy poquito. Yo con la naturaleza ya tengo, yo en mi carro tengo permanentemente una silla, una mesa y me voy casi que todos los fines de semana, los domingos me voy a cualquier paraje aquí en Asturias y monto mi chiringuito, como dicen aquí, mi silla, mi mesa, y me hago yo solito un picnic, me llevo mi libro de turno y ahí me pueden dar horas. Ese para mí es el concepto de felicidad, totalmente. Y un Sí. eslogan, oye, se lo robo a la película La vida es bella. La vida es bella, claro. No, bueno, es una conversación muy positiva, tienes muy buena vibra. Eh, Te felicito realmente por, eh, por lo que has logrado en Asturias, pues, y por lo que estás logrando en tu nueva casa. Eh, bueno, Me parece que ahí hay mucho potencial en escritura, por lo menos a nivel de blog se ve que hay, y si te gusta la lectura, a lo mejor alguna vez describes un poco este proceso también. eh, y, Lo he pensado, lo he pensado, lo he pensado. y bueno, te agradezco Exacto. muchísimo que hayas querido participar o que me hayas permitido tenerte aquí en este programa y te deseo lo mejor para todo lo que inicies este año y los venideros. Oye, muchísimas gracias, Jorge. Más bien un honor estar en tu programa y ya vi que tienes bueno, una constelación de gente muy interesante que poco a poco iré consultando, iré escuchando y es muy lindo escuchar la historia de los demás, ¿no? Porque cada uno es diferente al otro, pero gracias, gracias por permitirme estar aquí, de verdad. No, bueno, gracias a ti, un abrazo. Igualmente, igualmente.